Mientras estemos con vida y estamos esperando la venida de nuestro Señor, nosotros tenemos que seguir trabajando. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoro, te alabo y te bendigo y te glorifico. Te doy las gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por todo lo bueno y todo lo maravilloso que tú eres. Te agradezco, Señor, porque nos das un día más de vida. Podemos respirar, podemos estar tranquilos, contentos, felices, agradecidos por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Te pido que el poder del Espíritu Santo esté tocando nuestras mentes y corazones. Que tu palabra fluya con toda libertad y que llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones y que podamos seguir obrando para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo número 1. 2 de Pedro 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, en esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El apóstol Pedro enumera 8 cosas que hacen crecer a los creyentes. Dice que hay fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Cada una de estas cosas tiene una parte muy especial para la vida del creyente. Pero hay algunas cosas que son descuidadas o no ponemos la suficiente atención a lo que necesitamos realizar mientras estamos en este mundo. Vamos a observar a través de la palabra del Señor qué cosas son las que no debe faltar en nuestras vidas. Siempre debe haber estas cosas. Si bien es cierto, tenemos que avanzar en el conocimiento del Señor, tenemos que crecer en fe, en el amor fraternal, en tener paciencia, en amor. Todo esto está bien y excelente, pero no tenemos que olvidarnos también de otras cosas. Por ejemplo, tener una plena confianza en el Salvador. Nuestra seguridad está en Él. Él es el Todopoderoso. Él es el que ha hecho de nuestras vidas, como decirle, ha hecho de nuestras vidas ese gozo, esa alegría de servirle y de conocerle. Cuando en el libro de Efesios leemos 1:13 que dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo no recordar ese momento tan hermoso, precioso, cuando escuchamos la palabra del Señor y le recibimos a Él como nuestro Salvador? Y rendimos nuestras vidas reconociendo que somos imperfectos, que somos pecadores y que le hemos fallado y que estábamos viviendo apartados de Él. Nunca nos olvidemos de darle toda la gloria, la honra y la alabanza.
Démosle todo el honor que le corresponde a Él, porque Él nos mostró el camino verdadero. Y fuimos conociendo la verdad. Y esas cosas nunca se tienen que olvidar. Nunca tiene que faltar el recordar ese momento tan sublime, ese momento tan maravilloso y especial en que nuestras vidas fueron tocadas, fueron cambiadas. Nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad y nos trajo a su luz maravillosa. ¿Cómo no adorarle y alabarle y bendecirle? ¿Cómo no recordar este evento tan glorioso? Recordemos que teníamos una fe tan sencilla que cuando escuchamos la palabra creímos. Y esa fe tan sencillita es la que mueve montañas, esa fe tan sencillita que Dios nos ha dado, Él es el que ha hecho que estemos todavía en pie y procurando servirle al Señor, que no nos falte. Quizás no tendremos una fe tan grandísima, pero tenemos fe, Dios nos dio fe y creemos. Aquella oportunidad tan gloriosa nunca se nos debe olvidar. Con esa fe tan chiquita y sencilla. Y quizás ya en esta oportunidad usted ya ha dado por sentado todas las cosas, se ha olvidado de darle las gracias al Señor. Y ya piensa que ya usted es salvo y ya no necesita de Dios. Es un pensamiento equivocado que el enemigo le va a poner en la mente, que usted ya no necesita de Dios. Nosotros necesitamos del Señor cada día. Necesitamos ese compañerismo con el Espíritu Santo. Necesitamos tener ese toque de Él cada momento. Señor Jesús claramente dijo, separaos de mí, nada podéis hacer. Porque la Escritura nos dice que Él pone en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nunca se nos debe pasar esto, nunca se nos debe olvidar. Y decirle gracias, Señor, porque tú me salvaste. Gracias porque me perdonaste todos mis pecados. Gracias por aquel día especial que nací de nuevo. No importa los años que tenga en el Señor. Si es un año o un día. O quizás 10, 20, 50 años. Los años que sea. Nunca se olvide darle las gracias al Señor por eso. Y dele toda la gloria y la honra. Imagínese teniendo todas estas cosas que nos menciona el apóstol Pedro para crecer más la gratitud hacia Él por lo que Él nos dio la salvación. Sigue avanzando nuestra fe y sigue dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Que nunca nos olvidemos tampoco, hermanos, tener compasión por la gente que no conoce al Señor. Que inunde. No quiero decirle que nos pasemos todo el tiempo llorando, pero por lo menos tenemos que orar, interceder por ellos. Y quizás lágrimas vendrán a nuestros ojos por la gente que no quiere recibir al Señor. O por aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, pero no han recibido la salvación. No han recibido al Señor. Y hay que tener mucha angustia, no sé usted, hermanos, en esta ocasión, cómo está el mundo, cómo está la situación política a nivel mundial, cómo está la gente separándose de la iglesia, yéndose lejos, no queriendo saber nada del Evangelio. Y mucha gente sin escuchar nada de Dios. Porque hay ciertos lugares en el mundo entero que no llega la palabra del Señor. Y nosotros no nos debemos olvidar de ellos y debemos tener compasión. Tenemos que tener esa tristeza, esa angustia, que nosotros sabemos dónde van a pasar. Nosotros sabemos cuál es su futuro, el destino final de cada uno de ellos. Y debe haber ese dolor en nuestros corazones, y esa angustia y esa tristeza. Y llorar y pedirle, como el Señor dijo, orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Y tenemos que, hermanos, orar para que la gente se levante a hablar el bendito evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación.
y que se haga una realidad lo que nos dice en el Salmo 126, 5 y 6, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Tener un espíritu quebrantado, teniendo compasión por sus compañeros de trabajo, por sus amigos, sus conocidos, inclusive sus familiares. Hacer todo lo posible para que puedan escuchar la palabra de Dios. Hacer todo lo posible para que puedan recibir el mensaje del Señor. No nos olvidemos de esto. Y quizás estas cosas están haciendo falta en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo es que nos hace recordar. Y por eso es que estamos compartiendo. Por eso es que el Señor me ha permitido compartir estas palabras con usted. Tener ese anhelo de tener toda nuestra familia sirviendo al Señor. En mi caso particular, hermanos, yo he hecho todo lo posible para que todos mis familiares conozcan al Señor. Inclusive, invertí cierta cantidad de dinero años atrás para reunir a toda la familia de los que quisieron y pudieron escuchar palabra del Señor y pudieron ver el testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida. Y lo hice. Todo esfuerzo el Señor le premiará. Todo intento que la gente reciba la palabra del Señor, el Señor tendrá en cuenta. Y quizás estas cosas le están haciendo falta a usted. Tener compasión y misericordia por la gente que se está perdiendo. Lógico que los tiempos han cambiado. Ya no se puede emplear las mismas tácticas que antes se empleaba, de ir en casa, de puerta en puerta. Ya casi no se puede hacer. Porque con esto de la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas. Y parte de mi oración es que Dios dé una nueva estrategia, que Dios ponga en el corazón de la gente cómo hacer posible alcanzar a la gente que no conoce al Señor. Sé que muchos están logrando que personas vayan a los templos a escuchar palabra de Dios. Y sé que hay esfuerzos para salir una programación por el radio, por la televisión. Pero lamentablemente gente que está en el mundo no van a escucharlos. No van a verlos. Que Dios de veras nos ponga en nuestros corazones ese orar, ese interceder por la gente. Qué hermoso sería, hermanos, de uno saber cómo nuestros familiares estén sirviendo al Señor. Sería la noticia más grande que nosotros estamos esperando. Y vendrá gozo, hermanos. Gozo cuando alcanza personas para el Señor Jesús. Y este versículo se cumplirá. Y nosotros tenemos que seguir adelante confiando en el Señor. Por algo Dios nos ha dado la vida. Por algo el Señor nos ha puesto todavía aquí al frente de esta cámara. ¿Para qué? Para decirles que hay un Dios que le ama con amor eterno. Que hay un Dios que está interesado en que usted viva con Él por toda una eternidad. Y que no vaya sin Cristo y sin esperanza a la tumba. Porque ahí simplemente le espera un juicio tremendo y pasar separado de Dios por toda una eternidad. Todo esto es que esto la gente a veces confunde, piensa que es una historia, piensa que es un juego, piensa que simplemente nosotros estamos tratando de decirle esas cosas para infundirle miedo, pero no es así. Es la verdad, esta es la realidad. Todos nosotros somos seres creados, somos, en otras palabras, inmortales. Y estamos dispuestos, o digamos, ya está predicho de parte del Señor, que unos irán a la gloria, que unos disfrutarán del Señor por toda la eternidad, y otros sufrirán el castigo por toda la eternidad también. Y aquí está, y nosotros no podemos engañarlos. Y tenemos que pedirle a Dios que aclare su mente y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra que Él está haciendo, porque el Señor Jesús dijo
que Él va a venir a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, a través de su Espíritu Santo, sigue obrando, tocando la mente y el corazón de la gente. Y si quizás usted no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, este es el día, esta es la oportunidad que usted puede hacerlo. Y quizás usted tiene todo en la vida, pero le hace falta la salvación. Le hace falta a usted que ya le conoce al Señor, le hace falta también predicar el Evangelio a otras personas. ¿Qué otra cosa es la que nos hace falta? Es de veras dar un testimonio de que somos salvos, de que somos nuevas criaturas. Nuestra forma de vivir tiene que cambiar, nuestro lenguaje tiene que cambiar, nuestras motivaciones tienen que cambiar. En Hechos 20:19 al 21 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto está escribiendo el apóstol Pablo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Tome tiempo para estar en la iglesia o para estar en el lugar donde se está reuniendo. Haga un espacio en su horario. Dele un tiempo para el Señor. Hay gente que no va a la iglesia, que no va a los cultos, que no va a la casa donde se reúne. No asiste porque tiene muchos compromisos con su trabajo, tiene muy atareada su vida y se descuida totalmente. Pero una persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor Salvador da fruto, y uno de los frutos es de estar en la casa del Señor para adorarle, para alabarle, para bendecirle, para glorificar su nombre. Tome tiempo para ir. Hable a las demás personas que usted le conoce al Señor y que usted dé testimonio de las maravillosas obras que el Señor hace a través suyo. Haga algo, trabaje en la iglesia, trabaje en el lugar donde se reúne. Con gozo y alegría, hágalo todo, no como una carga. Siempre uno tiene que pensar el obrar, el hacer algo en la iglesia. Debe traer gozo a nuestros corazones y esto nos va a ayudar a mantenernos firmes y estables, seguros que el Señor nos está viendo. Tenemos que seguir trabajando. Mientras el Señor viene, nosotros tenemos que seguir obrando, que esto nunca sea una carga. El día que usted haga algo en la iglesia, haga algo en el lugar donde se congrega, y esto sea una carga, mejor no lo haga. Todas las cosas tienen que hacerlo con amor, con corazón limpio y con una voluntad dispuesta, porque esto trae gloria y honra a nuestro Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, dice la palabra. Inclusive trabajando afuera, secularmente, está diciendo todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y de esa manera la gente va a decir, wow, conozco a un cristiano, conozco a una cristiana que de veras muestra con su carácter, con su manera de ser, muestra que es un cristiano, es una cristiana. Porque es cumplido, es cumplida, es dinámico, sabe responder a todos los desafíos que en el trabajo se presentan. Y ahí también es parte del testimonio para ganar a otras personas y pueden decir, wow, si es así que le sirve a Dios y así le conoce al Señor, a ese Dios yo también le quiero conocer. Otra cosa que hace falta es las finanzas. Hay gente que ha descuidado el dar su diezmo, el dar sus ofrendas, porque dicen, no, ya tienen demasiado. A mí me hace falta. Y usted se está robando la bendición. Usted se está quitando el favor del Señor en su vida. Hay muchos teólogos, hay mucha gente que le están diciendo, no, que esto de los diezmos y estas ofrendas no es de este nuevo pacto, no es de la gracia, porque ahora estamos en la gracia, no estamos en la ley.
Mire, hermanos, mire, hermanitas, digan lo que diga la gente. Anuncie lo que diga. Usted cumpla lo que ha establecido en la palabra del Señor. Y si usted no está diezmando, comience a hacerlo. Yo tengo cantidad de testimonios de gente que honra al Señor con sus bienes. Y el Señor les ha bendecido, les ha prosperado y les está bendiciendo todavía. Porque el Señor cumple su palabra. Uno tiene que separar con gozo el dinero. Hay gente que dice, no, el diezmo antiguamente no era de dinero, era de animales, era de granos, era de todo. Oiga, pero qué bárbaro. ¿Por qué no se dan cuenta que nosotros no somos agricultores, no somos ganaderos? Si fuéramos eso, pues vamos a dar los diezmos, las ofrendas de eso. Pero todo ahora, póngase, ¿cuánto costará un toro? ¿Cuánto costará una vaca? ¿Cuánto costará un quintal de arroz, de trigo, de cebada? Y todo eso le transformamos en dinero. Y la gente se confunde totalmente en esto, pero nosotros tenemos que seguir adelante y darle al Señor lo que le corresponde. Recordando inclusive como nos dice ahí en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí más se está enfocando en las ofrendas. El diezmo, ni para qué discutirlo. Uno tiene que diezmar y punto. Y le repito, si a usted le está haciendo falta hacerlo y cumplir lo que dice la palabra, comience a hacerlo y usted va a ver cómo Dios le va a cuidar, le va a bendecir. Porque el Señor hizo un juramento y dijo, probadme a mí en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Ahí dice la palabra. Y yo lo creo. Y tenemos que nosotros creer la palabra y firmemente apoyar la obra. Y hay mucha gente que va a las iglesias y no dan absolutamente nada. Y algunas ocasiones dicen, no, yo doy mi tiempo, yo doy mis fuerzas, doy mis fortalezas, lo que sea. Pero cuando se habla de dinero, ahí sí ya cambian el tono. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando, creciendo, buscando el rostro del Señor. Usted se ha extraviado o ha puesto a un lado lo que la Biblia enseña sobre su mayordomía, en otras palabras, sobre el dar. Es tiempo que preste atención a esto. Un día dará cuenta a Dios de todo lo que usted ha recibido. Y a la final, mucha gente dice es que Dios no necesita dinero. Lógico, Dios no necesita. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Pero piense un momentito. ¿Quién va a pagar los biles? O las cuentas de agua, de luz, de gas. A veces la gente piensa nomás que como es iglesia, todo le dan gratis. Y no es así. Todo cuesta. La gente no se pone a pensar inclusive hasta una toallita de papel que está ahí en el altar. Cuando un hermano, una hermana toma esto, no se dan cuenta que alguien tuvo que comprar eso. Y no pagó con una vaca, no pagó con granos, sino con dinero, correcto. Así es que uno tiene que seguir dándole al Señor. Y si le repito, si le está haciendo falta ser un buen mayordomo, ore y pídale al Señor que aprenda a desprenderse de lo que le corresponde al Señor. No es suyo. Lo suyo es el 90%. Y de ahí tiene que sacar ofrendas. Y mientras más abundantes son, más bendición uno recibe. ¿Por qué? Porque así está establecido. Recuerde que la mente carnal está en control con la vida. Y como dijera el que lleva el volante, el que tiene el volante en la mano es el que controla todo. Y nosotros tenemos que analizar y pensar y poner en nuestra mente también que necesitamos ser apoyadores y no solamente consumidores.
Mucha gente lo primero que dice es, oh, pero miren, el pastor tiene un buen carro, siempre está bien vestido, ¿y de dónde saca y de dónde tiene? Pues del favor del Señor. Usted cumpla lo que esté establecido y olvídese de ello. Dios dará cuenta de todo. Y ellos darán cuenta a Dios de todo. Y Dios, en cambio, nos bendecirá. Yo, como le digo, yo sé de muchos testimonios cómo Dios obró y sigue obrando a través de la fidelidad de las personas y les sigue bendiciendo. Otras cosas que no tenemos que descuidar, justamente le decía el servicio. Ahí en el libro de Efesios, capítulo número 5, Efesios capítulo número 5, versículo número 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Piense y medite cuándo fue que le dio a Dios el tiempo que le sobra. O a veces dice, no tengo tiempo para adorar a Dios, no tengo tiempo para alabar al Señor, no tengo tiempo para orar. Y el Señor nos está diciendo, aprovechando bien el tiempo. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo, trayendo la palabra del Señor a nuestras mentes, en nuestros corazones, obrando de una manera especial para el Señor, buscando el rostro de Dios. Y si uno no se activa y si no uno asiste a los servicios, pronto, en vez de ir el domingo especialmente a la iglesia, se va a otro lado. Se irá a un partido de fútbol, de béisbol o a la playa. Y se descuidará totalmente de su vida espiritual. Pronto va a estar muy ocupado para rendir culto al Señor. Pero uno debe tener mucho cuidado. Tenemos que valorar, que no nos falte valorar que el Espíritu Santo está morando en nosotros y que Él nos ha ungido de una manera muy especial para obrar para Él, para darle todo el honor. Si usted es predicador o maestro en la iglesia o en algún lugar, predique con esa unción, predique con esa sabiduría que el Espíritu Santo da. Si es usted músico, hágalo con gozo, con alegría. Es para el Señor. Que sea su cántico, su tocar su instrumento con una unción muy grande, muy especial de parte del Señor. Busque de Dios eso. Hágalo con sabiduría, con inteligencia y con gracia. Y qué lindo es que uno ama cuando le enseñan verdaderamente la palabra del Señor. Y quizás no está haciendo falta tener un compañerismo real y genuino. Así como nos dice en el libro de Hechos que los hermanos se reunían y estaban juntos y en armonía y tenían todas las cosas. Ahí en el libro de Hechos, capítulo número 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estoy en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Dice el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La adoración suya, junto con los demás hermanos, alaba y glorifica el nombre del Señor. No es lo mismo cantar uno solo que cantar varios. No es lo mismo estar adorando, alabando y bendiciendo al Señor uno solo que estando juntos. Y el Señor creó justamente la iglesia para estar reunidos, para estar congregados. Y qué bueno que usted sigue reuniéndose en ese lugar que Dios le abrió.
para que usted escuche la palabra del Señor y ahí adórele, alábele y bendiga el nombre del Señor. Siempre pídale al Señor que usted no viva en eso que la gente llama, es que ya dejó el primer amor. Usted no, sigue enamorándose más y más de parte del Señor. Dele toda la gloria y el honor que le corresponde. Enamórese más del Señor. Vive intensamente para Él. Porque nuestro Dios es bien bueno. Y recuerde que cuando uno decide regresar al Señor y entregarse completamente a Él, es algo grande y maravilloso que uno puede hacer. En 2 de Pedro 1:10, el apóstol escribe y les dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando uno está ocupado, no tiene tiempo de pensar, no tiene tiempo para pecar. Uno vive bien, contento, feliz. Uno tiene que estar siempre obrando y siempre trabajando para la gloria y honra del Señor. No se olvide que tenemos que ir avanzando y creciendo. No se olvide estas cosas que son muy elementales, pero que muchos han descuidado. Pero gracias al Espíritu Santo que nos trae esa recordación a nuestras mentes y corazones para cambiar. Si es que estamos haciendo cosas indebidas, dejar todo estas, y nosotros debemos que, como nos dice la palabra, aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en días malos y peligrosos. Así es que es tiempo de levantarse, tiempo de pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos enseñe qué nos está haciendo falta para que nosotros podamos vivir de una manera correcta, dándole toda la gloria y el honor al Señor y creciendo y avanzando hasta cuando el Señor quiera venir por nosotros, la iglesia, o que nosotros entreguemos a través de la muerte. Cada día vivamos intensamente esta vida cristiana que Dios nos ha dado. Que la gente pueda decir que bueno, conozco a un cristiano, una cristiana, que le sirve a Dios con gozo y alegría. Y yo quiero también ese gozo y alegría en mi corazón. Así es que, querido hermano, querida hermana, ánimo, échele ganas, siga para adelante. No deje de hacer estas cosas, siga creciendo y siga aumentando la fe en el precioso nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco porque tú nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido que a través de tu Espíritu Santo nos pongas en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo de cambiar, el deseo de mejorar. Mira si hay algo que está estorbado en nuestras vidas, tócalos, tómalos, Señor, y que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tus enseñanzas. Padre, te ruego que tú vayas ahora mismo y visites a cada uno de tus hijos, de tus hijas que está atravesando algún problema, algún conflicto. Sé con ellos, ayudándoles, fortaleciéndoles, Señor, y que ellos puedan proclamar tu nombre y que puedan confiar en ti. Gracias porque nosotros tenemos esta fe que nos has dado tú para creer en ti y creer que tú haces cosas bien grandes. Siempre te daremos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Y te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a mirar y a observar y ver qué es lo que nos hace falta en nuestras vidas. Siempre te daremos toda la gloria, todo el honor y la alabanza para mejorar todas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén.